Bienvenidos a Mente Abierta. Este será un video similar al video pasado de qué tipo de acontecimientos estaban ocultos para nosotros de 1915 a 1930. Periodos de tiempo de un antes y un después, entre comillas, significando como algunos puntos de referencia históricos, delineados por ciertos eventos, que podrían darnos una idea de un marco de tiempo en el que las cosas sufrieron los cambios más dramáticos. Ahora bien, este video será una extensión del video de la Guerra de los Dioses que ya publiqué anteriormente, aquel video donde nos preguntábamos del porqué de esos enormes círculos o cráteres por toda la Tierra, de si quizás serían rastros de bombas o algo por el estilo. Los lagos circulares normalmente se consideran creaciones admirables de la naturaleza, pero también hay lagos más pequeños con forma redonda e imperfecta. Contamos con múltiples razones para la existencia de dichos lagos. Esos normalmente son cráteres de meteoritos, sumideros, lagos de explosión de gas y etc. Hay cientos de miles y a veces millones, al igual que su edad basada en millones de años. Pero la pregunta era, ¿son esos lagos realmente naturales? ¿Y son realmente tan viejos como nos dicen? Ok, la razón de este video es porque quizás hubo ciertos puntos que no logramos conectar. Así que comencemos. La hipótesis de este video es llamada hipótesis de destrucción de 1811 a 1812. Creo que merece una discusión propia. Si los daños a varias ciudades e infraestructura relacionados con la Guerra Civil de los Estados Unidos de 1861 a 1865, a los que probablemente podríamos agregar todos los incendios urbanos, fueran realmente el resultado del llamado terremoto entre comillas de Nuevo Madrid de 1811 a 1812, estos fuegos entre comillas sin víctimas probablemente terminarían con millones de humanos muertos de todos los tamaños. Agrégale esta ridícula tabla de crecimiento de población mundial y encaja perfectamente. De esta forma, las destrucciones de la guerra de Crimea tienen una explicación mucho mejor. Todas las guerras de 1812, tanto napoleónicas en Europa como la Segunda Guerra de la Independencia en los Estados Unidos, se conectan. Ahora que este 1812 es la mayoría de las independencias en toda América, la quema de Moscú y Washington DC se explica mucho mejor de lo que sugiere la narrativa. El año sin verano de aquel video pasado que ya presenté, que supuestamente fue en 1816, también se mete en la mezcla, pero probablemente termine retrasándose 1 o 2 años. Se establece el tiempo fantasma que podría ir de 1812 hasta aproximadamente 1871, o puede ser un poco más tarde, con todo lo que está entremetido, inventado. Faltaban millones de multitudes visitando exposiciones. ¿A dónde fueron? En ninguna parte. Sin estas exposiciones no tenemos historia, al menos en los Estados Unidos, que es donde con mayor frecuencia se celebraron. Ahora sácalas de la ecuación. Sin todas las fotos del avance entre comillas de las expo, ¿qué nos queda? Nos quedamos con las fotos escenificadas de la guerra civil. Quítalas también y no tenemos más que dibujos animados para la historia fotográfica. Y lo mismo sucede para todos los países. Estas ciudades abandonadas de la década de 1860 tendrían una mejor explicación. Y parece que el escenario anterior podría aplicarse al resto del mundo. Y finalmente todo lo anterior se une con un arma. Y probablemente sean las fases. Si el poder de las fases es real, esta tecnología no podría existir en el vacío de los carritos de caballo. Había otras cosas increíbles por ahí.
como trenes neumáticos y otras cosas avanzadas. El tiempo de la invención de la fotografía se tira por la ventana. Probablemente también podríamos tener en cuenta nuestros bosques jóvenes. Esencialmente terminamos con un solo evento de destrucción distribuido en el tiempo, con varias causas de destrucción asignadas. Para una posible explicación de la inundación de lodo, que no requiere agua desde arriba o desde los lados, ¿sabías que aparentemente las aguas subterráneas pueden formar olas arrastrando la tierra con ellas? Creo que esta Segunda Guerra de Independencia en Estados Unidos, 1812, también conocida como la Segunda Guerra de la Independencia, está siendo minimizada deliberadamente, mientras que duró entre 1812 y 1815, 3 o 4 años. ¿Qué tanto se habla de esta guerra en 1812? Se trata de la primera guerra de la independencia y de la guerra civil. Ocurren cosas curiosas. Estados Unidos entra en Canadá, quema partes de Toronto y se va. Reino Unido entra en Estados Unidos, quema partes de Washington DC y se va. Simultáneamente, Napoleón entra en Moscú, quema la ciudad y se va. ¿Cuál es el punto de estas acciones? Seguro que hay muchos plausibles. Lo anterior da como resultado el año de 1816 sin verano en Estados Unidos y Europa Occidental. Casi al mismo tiempo, América, en Sudamérica, están luchando por la independencia, están vistiendo uniformes muy similares y quemando entre comillas sus propias ciudades en el proceso. California sufre su propio terremoto entre comillas de 1812. También Caracas en Venezuela. En lo que respecta a las ruinas, capricho, y considerando el tiempo falso proporcionado, quizás los pintores capricho estaban representando ¿qué? Exactamente. Las fechas que tenemos podrían ser para la narrativa. Podríamos tener 1815 seguido por 1816, con un año de diferencia. Los controles podrían tomarse un descanso de 100 años para hacer lo que consideren necesario. Después de 100 años simplemente reiniciarían con 1816. Creo que esta es la técnica detrás de después del incendio, reconstruyeron rápidamente la ciudad, donde el caso de Seattle de 1889-1890 le dio la narrativa 5.600 edificios de ladrillo en 18 meses. Es la única forma de que la revolución industrial tenga algún sentido. Fue un buen movimiento esto de la revolución industrial. La paradoja tecnológica inexplicable fue etiquetada con un nombre pegadizo y se convirtió en uno de los mayores logros de la humanidad. Sin embargo, si ponemos todos los demás eventos en la misma línea de tiempo, esta revolución parecería más ridícula, aunque incluso en sí mismo es uno de los cuentos de hadas más ridículos. Claramente tenemos objetos como este gran barco del este, entre comillas, el tendido de cable submarino de Europa a los Estados Unidos y la patente del tornillo del barco BPP en la década de 1850. Todas estas cosas son anteriores a un rollo de papel higiénico de unos 30 años. No hay razones aceptables para que sucedan cosas así. Así como no hay razón para tener un tren neumático hace 150 años, mientras que Elon Musk trabaja para construir uno en el 2019. Tenemos explicaciones plausibles y tenemos que estar satisfechos con ellas porque no hay otra opción. Así que empezamos a prestar mucha atención a que todo tiene su origen en el siglo XIX. Si no fue creado en el siglo XIX, fue redescubierto entre comillas en el siglo XIX. Creo que esta imagen puede representar todo esto. Dos estados mentales. Uno pensando que este es el diseño previsto, el sugerido por la narrativa, y el otro tratando de averiguar qué cosa estaba pasando en el mundo para crear tal artilugio. Creo que significa lo siguiente, que antes de 1877
Este automóvil no necesitaba ningún caballo para moverse. Ahora bien, todavía no tengo idea de cuánto tiempo fue eso. El antes de 1877, entre comillas. ¿Qué opinas de toda esta serie de eventos ocurridos en nuestro pasado cercano? En esta hipótesis de destrucción, a la cual se pueden sumar varios eventos. Tenemos todas las revoluciones de independencia, todos estos terremotos, sobre todo el de Nuevo Madrid de 1811 a 1812. Tenemos todos estos fuegos sin víctimas. Tenemos el año sin verano de 1816. Tenemos todas estas multitudes visitando exposiciones. Tenemos todas estas fotos de ciudades abandonadas en la década de 1860. Agrégale a todo esto la ridícula tabla de crecimiento de población mundial y encaja perfectamente. Ok, yo me despido y los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.